It's crunch time at work and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. Last night, you spent 2 hours deciding what to wear to the party. This morning, it'll take you 2 minutes to list it on Depop and make your money back. Just grab your phone, snap a few photos, and we'll take care of the rest. The sheer dress and platform heels you'll never wear again? There's a birthday girl searching for them right now. Your one-and-done look is about to pay for your next night out. Or at least the ride home. Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. El mismo Dios que abrió el mar, envió maná del cielo e hizo brotar agua de la roca, ordenó que serpientes venenosas arrasaran el campamento de Israel. No fue una plaga accidental, fue un decreto. Y el número de muertos nunca fue registrado por completo, porque era demasiado grande para contarlo. Esta es la historia del ataque de las serpientes de fuego. Para entender lo que sucedió en aquel tramo de desierto entre el monte Hor y el golfo de Acaba, primero debes comprender el estado en que se encontraba el pueblo. No solo el estado físico, aunque ese también era crítico, sino el estado emocional, colectivo y espiritual de una nación que había pasado 4 décadas enteras marchando por el desierto sin jamás pisar la tierra que le había sido prometida. 40 años, una generación completa nacida, crecida y muerta entre Egipto y Canaán, sin llegar nunca. Los hijos de quienes salieron de la esclavitud ya eran adultos, y el destino todavía estaba al otro lado de un territorio que no los dejaba pasar. La crisis inmediata que precipitó los eventos de Números 21 tenía un nombre y un rostro: el monte Hor. Y el monte Hor era el lugar donde Aarón había muerto. Aarón no era solo el hermano de Moisés, era el sumo sacerdote de Israel, el hombre que llevaba los nombres de las 12 tribus grabados en las piedras del pectoral cuando entraba al lugar santísimo. Era la figura que había sostenido la mano de Moisés, cuando las manos de Moisés pesaban demasiado durante la batalla contra los amalecitas. Era el intermediario entre el pueblo y el santuario, entre la multitud y el arca, entre los vivos y el Dios que habitaba más allá del velo. Durante 40 años de desierto, Aarón había sido una presencia constante y estructurante, un rostro familiar en medio de lo impermanente, y ahora estaba muerto, enterrado en la cima del monte Hor, después de que Moisés y Eleazar subieron con él y bajaron solo con Eleazar. El texto de Números 20:28 es preciso. Moisés quitó a Aarón sus vestiduras y las puso sobre Eleazar, su hijo. Allí mismo, en la cima del monte, las vestiduras sacerdotales pasaron de padre a hijo mientras Aarón moría. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. El luto oficial duró 30 días. 30 días de silencio colectivo, de ceremonias fúnebres, de llanto que resonaba de tienda en tienda por un campamento que, según las estimaciones más conservadoras, basadas en los propios registros de Números 1 y 2, reunía más de 600.000 familias en edad de combate, lo que proyecta una población total, incluyendo mujeres, niños, ancianos y la multitud mixta que había salido de Egipto junto con Israel, entre 1,5 millones y 2 millones de personas. 30 días de luto para una multitud de ese tamaño es una operación que paraliza todo. Todo se detiene. El avance cesa. El silencio domina. Y cuando el luto terminó, el problema inmediato regresó con toda su fuerza. El camino estaba bloqueado. El rey de Edom había negado el paso a las tropas israelitas por su territorio. La negativa fue documentada en Números 20, 17 al 21,
con una precisión que revela cuánto se intentó la negociación y fracasó. Israel pidió permiso para pasar por el Camino Real, la principal ruta comercial que atravesaba el territorio de Edom de sur a norte. Prometió no desviarse hacia campos ni viñedos. Prometió pagar cualquier agua que sus hombres y animales consumieran. Edom dijo que no. Y cuando Israel insistió e intentó acercarse, Edom movilizó un ejército armado. El mensaje era definitivo. Eso exigía una ruta alternativa. En lugar de atravesar el territorio de Edom en línea recta hacia el norte en dirección al Jordán, el pueblo tendría que descender hacia el sur, rodeando por el lado este hasta el Golfo de Acaba, y después seguir por el Valle del Arabá, un corredor de desierto árido que corre paralelo al Mar Muerto, entre las sierras de Edom al este y el Negev al oeste. Era un desvío de cientos de kilómetros adicionales, cientos de kilómetros de piedra caliza, arena roja, calor extremo y escasez de agua para una nación que ya cargaba 40 años de marcha por el desierto. El texto de Números 21:4 registra esto con una sencillez que lleva todo el peso de la situación. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. La muerte de Aarón, el luto, la ruta bloqueada, el desvío obligatorio, todo ello acumulado sobre una población que ya estaba al límite de su resistencia psicológica. La palabra hebrea que Números 21:4 usa para describir el estado del pueblo es katsar nefesh. Literalmente, el alma quedó corta, comprimida, estrechada, como alguien que respira en un espacio que va disminuyendo. La traducción que la mayoría de las versiones usa, el pueblo se impacientó, capta el resultado, pero no la metáfora. El alma del pueblo se había encogido. Había llegado a su punto de estrechamiento máximo, y fue en ese punto exacto cuando salieron las palabras. Números 21:5 registra la queja con una precisión que no deja duda sobre lo que se dijo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en el desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene náusea de este pan miserable. La palabra que las versiones traducen como náusea o hastío respecto al maná es kalal en el original. Significa leve, de poco valor, despreciable. El pan miserable, el maná, el milagro diario. Considera lo que eso representa. El maná no era solo comida, era la prueba física más inmediata y cotidiana de la presencia divina en el campamento. Cada mañana, el suelo se cubría de una sustancia blanca como semilla de cilantro. Éxodo 16 describe el sabor como torta con miel. Números 11 menciona que el pueblo lo molía, cocinaba y hacía panes, y que el sabor era como de aceite fresco. No existía explicación natural para que aquello apareciera cada mañana sin fallar. Y ahora el pueblo que había vivido 40 años de ese milagro diario estaba llamando al milagro basura. No era la primera vez. En Éxodo 16, poco después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo ya había reclamado por comida, recordando con nostalgia las ollas de carne de Egipto, la tierra donde eran azotados. En Números 11 hubo un episodio de llanto colectivo pidiendo carne, con una lista nostálgica de alimentos egipcios que incluía pescados, pepinos, melones, ajos y cebollas. La esclavitud, debidamente retrospectiva, había adquirido el sabor dorado de la abundancia. Pero esta vez hay elementos nuevos que hacen la queja más grave. Aarón acaba de morir, la ruta fue bloqueada por un reino hermano. Edom era descendiente de Esaú, hermano de Jacob, el mismo Jacob que era Israel. No fueron extranjeros quienes cerraron el paso, fue la familia, y el desvío que eso impone lanza al pueblo de regreso al desierto cuando la promesa de tierra parecía finalmente tangible. La queja esta vez no es solo de hambre o aburrimiento, es de abandono, de engaño.
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en el desierto? La pregunta presupone que todo el proyecto del Éxodo fue una trampa, que serían más felices como esclavos. La respuesta divina llegó el mismo día, o poco después, sin mediación y sin aviso. Números 21, 6. Entonces el Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo. Ellas picaron al pueblo y murió mucha gente de Israel. Una frase, un decreto, una consecuencia que se desplegó a lo largo de los días siguientes con una velocidad y una brutalidad que el texto registra con la misma sequedad de quien documenta un hecho climático. La expresión hebrea para las criaturas enviadas es Nechashim Hasarafim. Nechash es serpiente, la misma palabra usada para la serpiente del jardín en Génesis 3. Saraf, en singular, es una raíz verbal que significa quemar, consumir, arder. Es la misma raíz de los serafines de Isaías 6, los seres celestiales de múltiples alas que vuelan alrededor del trono divino, clamando «Santo, Santo, Santo». Aquí, el término indica probablemente no serpientes con fuego literal, sino serpientes cuya picadura produce una sensación de ardor interno, lo que cualquier sobreviviente de envenenamiento por víbora hemotóxica reconocería de inmediato. Y eso nos lleva a uno de los campos de investigación más reveladores de esta narrativa. ¿Qué especie de serpiente era esa? El desierto del Arabá, el corredor que Israel estaba rodeando, está habitado hasta hoy por una densidad inusual de especies de serpientes venenosas. Investigadores que han estudiado la herpetofauna de esa región, la fauna específica de reptiles, han identificado al menos 26 especies de serpientes en el Oriente Medio, de las cuales varias ocurren específicamente en el corredor entre el Golfo de Áqaba y el extremo sur del Mar Muerto. La candidata más estudiada es la Echis coloratus, la víbora de arena o víbora escamosa de Oriente Medio. Mide entre 40 y 70 centímetros, con una coloración que imita a la perfección el suelo pedregoso y arenoso del Arabá. Una textura de escamas marrón rosada que la hace literalmente invisible sobre el sustrato. No retrocede, no vibra su cola, no produce ninguna advertencia audible. Simplemente está allí, inmóvil sobre la piedra o debajo de un arbusto bajo, y cuando es perturbada, ataca en milisegundos. Su veneno es hemotóxico, afecta la sangre y los tejidos blandos. Disuelve las proteínas responsables de la coagulación, provoca hemorragia interna progresiva y destruye tejido muscular alrededor del punto de la picadura. La muerte no es rápida, es un deterioro de horas, a veces de 1 a 3 días, con dolor intenso en oleadas que se alternan con períodos engañosamente tranquilos antes del colapso sistémico. También está la Cerastes cerastes, la víbora cornuda del desierto, llamada así por los cuernos membranosos sobre los ojos, igualmente hemotóxica y perfectamente adaptada al ambiente árido. Y la Naja Jaje, la cobra egipcia, cuyo veneno es predominantemente neurotóxico, parálisis progresiva que comienza en los miembros y avanza hasta comprometer la musculatura respiratoria. La cuestión que debaten los investigadores no es solo qué especie estaba involucrada, sino por qué tantas estarían activas simultáneamente en un único corredor geográfico. Una de las hipótesis más consistentes considera la dinámica del movimiento de una multitud de más de 1 millón de personas con animales, rebaños y equipamiento atravesando un corredor estrecho de desierto. Ese volumen de perturbación del suelo, pisadas, campamentos, excavaciones para tiendas, movimiento de animales, expone madrigueras, destruye nidos, fuerza a las serpientes a desplazarse de hábitats que tardaron décadas en establecer. Lo que normalmente sería
Un encuentro aislado entre un caminante y una serpiente se convierte, a escala de una nación en marcha, en un evento sistémico y simultáneo. La narrativa bíblica no excluye mecanismos naturales. Afirma causalidad divina sin especificar el instrumento. La primera picadura probablemente no causó alarma inmediata. Las serpientes en el desierto no eran novedad para un pueblo que había pasado 4 décadas en ambientes áridos. Había cuidados establecidos, rutinas de vigilancia al montar el campamento, conocimiento acumulado sobre el comportamiento de los reptiles. Una picadura aislada era un accidente tratable con los recursos disponibles. Pero esta vez el patrón fue diferente desde el principio. Las picaduras no llegaron aisladas, llegaron distribuidas, simultáneas, cubriendo distintos sectores del campamento al mismo tiempo. Y las muertes comenzaron a llegar antes de que pudiera organizarse ningún sistema de respuesta. Imagina lo que fue aquella tarde en el Arabá. El campamento de Israel, con más de 1 millón de personas, no es una columna de marcha ordenada. Es una ciudad en movimiento, con sus barrios tribales definidos por números 2, sus sectores de pastoreo para rebaños de ovejas y cabras, sus puntos de distribución de agua, sus tiendas de cuidado de enfermos, sus artesanos y comerciantes internos, sus niños corriendo entre las tiendas. Cuando el ataque comenzó, no había un punto central de alarma. Las picaduras ocurrieron en lugares diferentes, simultáneamente. Alguien cayó en el sector de Rubén, al este. Una mujer gritó cerca de las tiendas de Simeón, al sur. Un hombre fue encontrado convulsionando junto a los rebaños de Gad. La sensación del veneno hemotóxico no es instantánea en toda su extensión. Comienza localizada. Un ardor intenso alrededor del punto de la picadura que se expande en minutos hacia todo el miembro. El tejido alrededor comienza a oscurecerse. La hinchazón llega rápido, pero el deterioro sistémico tarda horas. Lo que eso significa, en la práctica, es que las primeras muertes probablemente no ocurrieron en la tarde del primer ataque. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. SpringFest is heating up at Lowe's, and for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on the select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on the Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid to 4/13. While supplies last. Selection varies by location. Ocurrieron de noche. El campamento se durmió con personas picadas, algunas conscientes y con dolor, otras en colapso, y despertó con muertos. Y despertó también con nuevos picados, porque las serpientes no se habían retirado. El texto de Números 21:6 usa la expresión Am-Rav para describir a los muertos, pueblo numeroso, pueblo abundante. La imprecisión es deliberada y reveladora. Los escribas, que documentaron el Éxodo y los números, tenían el hábito de registrar números específicos cuando esos números eran conocidos. El censo de Números 1 es meticuloso. 22.273 primogénitos,
737 levitas entre 1 y 30 años de edad, y así sucesivamente. La ausencia de un número específico para los muertos en este episodio no es descuido, es un dato. El conteo definitivo nunca fue concluido, posiblemente porque el evento aún estaba en curso cuando llegó el decreto de curación. Lo que sucede a continuación es uno de los giros más abruptos y psicológicamente reveladores de todo el Pentateuco. El mismo pueblo que había llamado al maná basura, que había acusado a Moisés de un plan de exterminio en el desierto, que había comparado su situación desfavorablemente con la esclavitud egipcia, va a Moisés días después con una confesión estructurada y específica. Números 21, 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ora al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. La confesión tiene una arquitectura precisa. No es solo perdónanos o tenemos miedo, es hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Una identificación específica del error y de los dos blancos que alcanzó. La queja había sido doble, contra Dios y contra el líder humano. El arrepentimiento reconoce ambos y el pedido es directo y razonable, que aparte las serpientes. Moisés oró. El texto no reproduce la oración. No hay palabras, no hay duración, no hay localización. Solo el hecho. Moisés oró por el pueblo, y Dios respondió con un mandato que estaba lejos de lo que cualquier persona razonable podría haber anticipado. Porque la respuesta no fue apartar las serpientes, fue hacer una serpiente. Números 21, 8. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y será que todo el que fuere picado, cuando la mirare, vivirá. Para quien está acostumbrado a la lógica de causa y efecto de la medicina moderna, este decreto parece como mínimo contraintuitivo. El instrumento de la muerte reproducido en metal y erguido en el centro del campamento como mecanismo de curación. Pero hay una geometría precisa en esa instrucción que va más allá de la paradoja superficial. La curación no se encontraría huyendo de la serpiente, se encontraría confrontándola, mirando directamente la forma de aquello que mataba y eligiendo orientarse hacia lo que Dios había provisto. El acto de mirar era un acto de obediencia, de orientación deliberada, de fe operacionalizada en un gesto físico. No había fórmula, no había antídoto, no había procedimiento médico. Había un palo, había una serpiente de bronce en lo alto de ese palo, y había la elección de girar la cabeza. Moisés obedeció sin demora. Números 21, 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El material elegido es nechoshet, bronce o cobre. En hebreo, la proximidad sonora entre nechash, serpiente, y nechoshet, bronce, no es accidental. Hay una intención semántica en esa elección. El nombre del metal que constituye el objeto de curación hace eco del nombre de la criatura que causa la muerte. La forma del peligro y el material de la salvación comparten la misma raíz lingüística. No es un juego de palabras liviano, es una correspondencia cargada de sentido. El palo fue erigido en una posición visible para el mayor número posible de tiendas. El tabernáculo se encontraba en el centro del campamento, con las tribus distribuidas alrededor en formación específica descrita en Números 2. 3 tribus al este, 3 al sur, 3 al oeste, 3 al norte. Si el palo fue colocado cerca del tabernáculo, alguien en el extremo más distante de cualquier sector tribal estaría a una distancia considerable. En condiciones normales, unos minutos de caminata.
bajo efecto del veneno hemotóxico con hinchazón progresiva y dolor irradiante, una travesía que exigía más que determinación individual, porque el mecanismo de curación no era puramente individual. Alguien debía cargar al picado, que ya no podía caminar. Alguien debía conocer la ubicación del palo, cuando el picado ya había perdido suficiente claridad mental para orientarse. Alguien debía girar la cabeza en la dirección correcta cuando el cuello ya no obedecía con facilidad. El campamento, que se había fragmentado en queja colectiva, necesitó reorganizarse en cuidado colectivo para que la curación funcionara. La crisis creó cooperación. El decreto que mataba creó las condiciones en que la curación dependía de la comunidad. Los días que siguieron al inicio del ataque fueron los más tensos de la jornada por el Arabá. El pueblo sabía que las serpientes seguían allí. Cada paso en el suelo pedregoso del desierto era ahora un acto de atención consciente y costosa. Los niños eran cargados en los hombros, alejados del suelo. Los más lentos necesitaban escolta constante. Las serpientes que antes pasaban casi desapercibidas se convirtieron en el foco de cada mirada, barriendo el suelo a cada paso. Y en medio de ese horror organizado, el palo de bronce permanecía erguido, visible, disponible para cualquiera que pudiera alcanzarlo, ser llevado hasta él o simplemente girar la cabeza en la dirección correcta desde donde estaba. El texto no registra cuánto tiempo duró el ataque. No hay fecha de inicio ni fecha de cierre. La narrativa pasa directamente del mecanismo de curación al siguiente tramo de la jornada. En Números 21, 10, con el pueblo partiendo hacia Obot. La inferencia más razonable es que el ataque se intensificó, alcanzó su punto máximo y fue disipándose gradualmente mientras el campamento retomaba el movimiento rumbo al norte hacia el Jordán. Pero el palo no fue abandonado en el Arabá. Moisés lo cargó, y el pueblo lo cargó después de Moisés. La serpiente de bronce que había curado a los picados del desierto del Arabá cruzó el Jordán junto con la nación. Entró en Canaán, sobrevivió al período de las tribus, con sus jueces y sus guerras cíclicas. Sobrevivió al reinado de Saúl, sobrevivió a David, sobrevivió a Salomón y a la construcción del templo, sobrevivió a la división del reino entre norte y sur después de la muerte de Salomón. Sobrevivió a décadas de reyes del reino de Judá, algunos fieles, la mayoría no. Por aproximadamente 700 años, el objeto que Moisés fundió y erigió en el desierto permaneció como artefacto físico existente en Israel. 700 años es una duración que desordena cualquier perspectiva histórica moderna. Desde la época del ataque de las serpientes en el Arabá hasta el reinado del rey Ezequías de Judá, transcurrieron aproximadamente 7 siglos. En ese intervalo, generaciones enteras nacieron y murieron sin haber estado jamás en un desierto, sin haber visto serpiente alguna arrasar un campamento, sin haber conocido a nadie que necesitara mirar un palo de bronce para sobrevivir. ¿En qué se había convertido el objeto para esas generaciones? La memoria colectiva funciona por capas de transmisión. La primera generación guarda la experiencia, la segunda guarda la historia de la experiencia. La 10ª generación guarda un objeto y un sentido difuso de sacralidad sin tener ya la historia completa detrás. Y cuando algo es sagrado y no comprendes exactamente por qué, el instinto humano más antiguo entra en acción. Se enciende el incienso y se espera que la cosa funcione. Según el registro de 2 Reyes 18:4, el rey Ezequías, descrito como uno de los pocos monarcas de Judá genuinamente comprometidos con la fidelidad a la ley de Moisés, condujo una reforma religiosa de gran alcance al inicio de su reinado, hacia el año 715 antes del inicio de la era común.
Derribó los lugares altos donde se practicaba el culto sincretista, quebró pilares sagrados, cortó los postes de acera que proliferaban por el territorio. Y entonces el texto añade un detalle específico y perturbador. Él quebró la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquel tiempo los hijos de Israel le ofrecían incienso, y se llamaba Neustán. Neustán, el nombre hebreo que quedó siendo usado para el objeto a lo largo de los siglos, combina las raíces de Nechash, serpiente, y Nechoshet, bronce, una condensación lingüística que preserva el origen sin preservar el sentido. Y el pueblo le quemaba incienso. El instrumento de curación se había transformado en objeto de devoción religiosa. El símbolo que apuntaba hacia un decreto divino pasó a ser tratado como si el poder residiera en el propio metal. Ezequías destruyó el Neustán, y al hacerlo hizo explícita una distinción teológica que atraviesa toda la narrativa desde el principio. El poder nunca había estado en el objeto. El objeto era solo la dirección de la mirada. Lo que curaba era la decisión de mirar, no la materia hacia la que se miraba. El bronce fundido era el punto de orientación, no la fuente de la curación. Confundir los dos era el mismo error que el pueblo había cometido al mirar el maná y ver solo pan sin valor, incapaz de ver lo que el maná señalaba más allá de sí mismo. Siglos después de la destrucción del Neustán, el apóstol Pablo escribió a los Corintios y citó el episodio del desierto como una advertencia directa para su propia generación. En primera a los Corintios 10:9, enumera los errores del pueblo de Israel en el desierto como espejos para la comunidad cristiana, incluyendo la tentación que precipitó el ataque de las serpientes. Para Pablo, el registro de números no era solo historia antigua, era documento vivo. Los patrones se repetían porque la naturaleza humana no había cambiado entre el Arabá y Corinto, y no había cambiado entre Corinto y cualquier otra generación subsiguiente. La queja que llamó al milagro basura en el desierto es la misma estructura psicológica que en otros contextos y con otras palabras puede llamar insignificante a lo que sostiene una vida entera. La serpiente de bronce que Moisés erigió en el desierto fue cargada por los israelitas por casi 800 años. Sobrevivió a la conquista de Canaán, a la división del reino, a las guerras y a las reformas. Era un objeto pequeño de metal que guardaba la memoria de un día en que miles murieron y un grupo menor decidió mirar hacia arriba en lugar de retorcerse en el suelo. La memoria colectiva de los pueblos antiguos funciona así. Los objetos cargan lo que las palabras no pueden mantener vivo, y cuando finalmente fue destruida, la historia que ella representaba ya estaba grabada en pergamino, en piedra y en tradición oral suficientemente sólida para atravesar milenios. Estás leyendo esa historia hoy. La serpiente de bronce ya no existe. La historia nunca dejó de circular.